Bien, buenos días con todos. Son las 9:08 de la mañana del día 6 de enero del 2026. Vamos a dar inicio a la audiencia de excepción y procedencia de acción convocada para el día de hoy. El especialista de audiencia me informa sobre la presencia de los sujetos procesales y de la presentación global de los mismos. Adelante. Sí, doctor, se encuentra presente el Ministerio Público la doctora Melissa Yosina Ángulo, por parte de la Procuraduría el doctor Billy Esteban Correa Núñez y por parte de la Defensa Técnica el doctor Luis Vivanco. Bien, buenos días para la fiscal Angulo, para el procurador Correa y para el doctor Vivanco. Bien, ¿alguna observación para llevar a cabo la audiencia, doctor Angulo? Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. No, ninguna observación, señor juez, por parte del Ministerio Público. No obstante, quisiéramos poner a conocimiento al encargado, al especialista de la audiencia, que tenemos un inconveniente en poder hacerle llegar al correo electrónico el documento que hemos presentado ya previamente por la casilla. No sé si corresponde ya fallas propias ya de parte de los correos institucionales que nosotros manejamos, pero si fuera posible... ¿Cuándo presentó el escrito, doctora? ¿Cuándo presentó el escrito? Lo hemos presentado el día de hoy, señor magistrado. ¿Cuántos folios tiene, doctora, y de qué trata? Sí, tiene 174 folios y Ya. corresponde a una disposición fiscal número 41 de fecha 5 de enero del 2026. A ver, disposición fiscal número Número 42, perdón. Número 42 42. de ¿De cuántos fecha folios? 174 folios corresponde. Y básicamente, de manera global, en base al principio de imputación necesaria, hemos precisado en esta disposición cuáles son los deberes específicos a los cuales habría faltado el investigado Jorge Luis Ortiz Marreros en el ejercicio de su función como director general de Gobierno Interior. Bien. A ver, por favor, especialista de audiencia, para que me indique si ya recepcionó esa disposición fiscal número 42. Sí, doctor, lo acabo de recibir a mi correo electrónico. Por favor, para que le corra traslado al procurador Correa y al doctor Vivanco. A ver, consulto, doctor Correa, ¿usted se le notificó esa disposición o no? No, señor, pues muy buenos días con Vamos a todos. hacer llegar ahora, ¿ya? Doctor Correa, a ver, le voy a dar un tiempo para que usted recepcione esta disposición y usted al cabo de 10 o 15 minutos nos diga si podemos llevar a cabo la audiencia el día de hoy o en otra fecha. ¿Le parece? ¿Ya? No hay ningún problema por mi parte, señor juez. Doctor Vivanco, lo mismo. Le vamos a hacer llegar la disposición 42 y usted lo examina en 15 minutos y usted nos va a decir si es que va a requerir más tiempo para ello o si lo hacemos para otra fecha. ¿Le parece, doctor Vivanco? Buen día. Buenos días, señor magistrado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Conforme con lo que he dispuesto. Doctora Angulo, ¿me iba a decir algo? Sí, gracias, señor magistrado. Solamente para ponerle en conocimiento también a las partes, la disposición a la cual se ha hecho mención, la número 42, también se les ha sido notificado por parte de Fiscalía, tanto a todos los investigados, incluyendo también a la Procuraduría. Se les ha notificado a las 8:31 de la mañana. Del día de hoy, entiendo. El día de hoy, correcto. Ya, por eso le voy a pedir tanto al doctor Correa como al doctor Vivanco que revisen, obviamente no les estoy pidiendo que lean los 164 folios, pero por lo menos que me digan a los 15 minutos o 20 minutos, ¿ya? Sí, 15 minutos, a ver, vamos a ver cuánto. Nos diga 15 minutos a las 9:30, que vamos a retomar la audiencia, nos diga si va a requerir más tiempo el día de hoy o en todo caso para que lo revisen mejor en otra fecha y qué tiempo van a proponer, de ser el caso. ¿Ya? ¿Les parece? Bien, hacemos la pausa, ¿ya? Hasta las 9:30. Por favor, especialista, de inmediato corra traslado a los doctores, ¿ya? Suspendemos la grabación, por favor, pueden apagar sus cámaras. Gracias. Bien, son 9:30 de la mañana, especialista de audiencia, active la grabación, por favor. Gracias. Bien, 9:30 de la mañana. Ya especialista me informa si ya se ha corrido traslado de la disposición fiscal 42 que ha presentado la Fiscalía. ¿Me informa, por favor? Sí, doctora, a los correos electrónicos se les ha corrido traslado. Bien, procurador Correa, ¿ya lo recibió?
Así es, señor juez, ya lo lecturé y no hay ningún impedimento respecto de la Procuraduría para seguir llevando a la audiencia. Bien, doctor Vivanco, le consulto. En igual sentido, he recibido la disposición y luego de revisarla tampoco encuentro algún inconveniente para llevar adelante la audiencia, señor magistrado. Bien, atendiendo a lo anterior, entonces vamos a llevar a cabo la audiencia. Bien, vamos a dar pase a la Fiscalía o a la Defensa Técnica para que sustente su posición. Tiene usted 10 minutos, doctor Vivanco. 9:31. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, ¿no? Considerando que el despacho es bastante objetivo, ¿no? En la discusión de temas centrales que ocupan el presente incidente. Contextualizando un poco la razón por la cual se ha convocado nuevamente a una audiencia de excepción de improcedencia de acción, tenemos que la sala, ¿no es cierto?, en el marco de un recurso de apelación, ha dispuesto que la adecuación, la última adecuación, o la penúltima adecuación de hechos, ¿cierto?, que hizo el Ministerio Público, no fue objeto de un pronunciamiento por parte de su juzgado, porque esta adecuación fue sobreviniente a la apelación que nosotros formulamos, y que en esa medida, ¿no es cierto?, la sala, en el marco de un procedimiento recursal de apelación, no podía emitir un pronunciamiento si es que antes su judicatura no hacía lo propio. Y esa es la razón por la cual nosotros nos encontramos nuevamente aquí discutiendo temas de atipicidad vinculadas a la apelación. Y yo voy a referirme a tres cuestiones bastante puntuales, que considero son los ejes que deberíamos discutir vinculados al incidente. Y el primero de ellos, señor magistrado, es que a partir de este incidente, creo que es legítimo y pertinente denunciar, ¿no es cierto?, en términos de exponer, ¿no?, para no herir susceptibilidades, ¿no?, exponer, digamos, un mal uso de parte del Ministerio Público de esta denominada figura de la adecuación de hechos. Porque vea usted, señor magistrado, sobre la base del rótulo de adecuación de hechos, lo que materialmente sucede es que la Fiscalía cambia la imputación de manera absolutamente unilateral y casualmente cada vez que se emite un pronunciamiento o un dispositivo legal que compromete la tipicidad de la imputación. Nosotros empezamos con una imputación, organización criminal, y a mi patrocinado se le vinculaba a un delito de cohecho activo genérico. Cambiaron las leyes 32.108, 32.138, hubo un consenso en que la 32.138 tenía que aplicarse al caso, y en ese momento, conforme a ese dispositivo legal, los hechos resultaban atípicos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Sobre el rótulo de una adecuación, cambió la imputación. Luego, sucede que se interpuso una excepción de improcedencia de acción por parte de otra parte, y esta excepción finalmente se declaró fundada y la sala llegó a la conclusión, el Poder Judicial llegó a la conclusión que no existía el delito de organización criminal, que era típico. ¿Qué hizo la Fiscalía? Nuevamente una adecuación de hechos, ¿no es cierto?, para cambiar la imputación y darle visos, pues, de tipicidad. Luego, esto sucede, pues, en el marco, como le decía, ¿no?, de nuestra apelación, y ahora, el día de la audiencia, ¿no es cierto?, que tenemos programada nuevamente una disposición de adecuación de hechos. Entonces, no solamente es una constante, que lo que busca, pues, es dilatar, entorpecer, recortar las posibilidades de la defensa, porque como usted comprenderá, pues, ¿no?, el procesar información en el último minuto no siempre, pues, es fácil de hacer, sino que sobre la base de esta adecuación, lo que se está cometiendo es un abuso del derecho, una figura inconstitucional, que lo que hace es tratar de mantener vivo un caso que a todas luces es atípico y acomodar, ¿no es cierto?, la imputación a los intereses de la Fiscalía. Entonces, ese es un primer hecho que yo quiero someter a consideración, porque creo que tiene incidencia con la tipicidad y creo que merece la pena un debate y un posterior pronunciamiento de parte de su despacho. Lo segundo, señor magistrado, es que nosotros vamos a postular
que en el caso del delito de organización criminal, la atipicidad de la imputación está referida concretamente al hecho que cuando la Fiscalía postula el elemento teleológico, nos dice claramente, y me voy a remitir yo a la penúltima disposición de adecuación, que es la disposición número 40, es la disposición número 40, a la página 172, que ha sido recogida también, dicho sea de paso, por la resolución que nos han notificado el día de hoy. Y acá, en la página 172, sobre el delito de organización criminal respecto a Nicanor Boluarte Segarra, que es mi patrocinado, nos dice que esta organización criminal tenía la finalidad de obtener, dice, como se ha señalado, beneficios económicos en favor de los intereses de la presunta organización criminal, los cuales fueron, o sea, ¿cuáles son, no es cierto?, la finalidad de esta organización criminal, dice, la inscripción y sostenimiento del partido político Ciudadanos por el Perú, que tiene como líder de hecho, dice, a Nicanor Boluarte Segarra. Entonces, señor magistrado, en buena cuenta, lo que nos está diciendo la Fiscalía, ¿no es cierto?, es que la finalidad de esta organización criminal era constituir un partido político, inscripción y sostenimiento de un partido político. Y esa cuestión, y me refiero concretamente a vincular a una organización criminal con una finalidad política que tiene que ver con la inscripción de un partido y su sostenibilidad, es una cuestión que ya ha sido objeto de debate, ha sido objeto de un pronunciamiento en última instancia por el Tribunal Constitucional, me refiero al caso Cocteles, y se ha analizado esa cuestión. Y hay un pronunciamiento de Corte Constitucional que nos dice que eso es inadmisible. Las finalidades políticas son ajenas a la Constitución o al elemento teleológico de una organización criminal. Entonces, desde esa perspectiva, el delito es atípico. Nosotros vamos a insistir en ese argumento. Lo segundo, señor magistrado, es que esta presunta, ¿no es cierto?, organización criminal, como le digo, a lo largo del tiempo, ha estado vinculada a distintos delitos. Porque en un primer momento decían pues que mi patrocinado constituía una organización criminal que estaba vinculada a la realización del delito de cohecho activo genérico. Después dijeron, no, ya no es cohecho activo genérico, ahora va a ser cohecho pasivo impropio. Y después nuevamente han cambiado, y ahora es cohecho pasivo propio. Entonces, una organización criminal dedicada al cohecho vinculado al delito de cohecho pasivo propio. Y eso, señor magistrado, lo han hecho única y exclusivamente porque ese delito, ¿no es cierto?, ese delito tiene correspondencia con los parámetros que la ley 32.138 ha establecido, pues, desde una perspectiva penológica, con lo que deben entenderse los delitos vinculados a la organización criminal, ¿no? Que, como todos sabemos, fija, pues, un mínimo de 5 años. Y en el caso del cohecho pasivo impropio, pues no daba, porque son 4 años. Entonces, el Ministerio Público ahora, ¿no es cierto?, acomoda la imputación para que calce con los 5 años y no dice cohecho pasivo propio. Entonces, ¿qué cosa significa eso, señor magistrado? Que es un tema que también hemos discutido, ¿no es cierto?, ampliamente, y además es un tema en el que el Ministerio Público ha cambiado de parecer. O sea, ha cambiado de posición. ¿Por qué? Porque todo esto se reduce a una sola cuestión, a que en el presente caso, el director general de Gobierno Interior, que es el señor Jorge Luis Ortiz Marrero, ¿no es cierto?, era la persona encargada de nombrar prefectos y subprefectos. Entonces, acá el Ministerio Público postula que hay un cohecho, ¿no es cierto?, que al señor lo han cohechado para nombrar prefectos y subprefectos. ¿Ok? Digamos, esa es la premisa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora nos están diciendo que es cohecho pasivo propio. Entonces, el cohecho pasivo propio implica, pues, una promesa, donativo, ventaja, beneficio, etcétera, ¿no es cierto?, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. ¿No es cierto? El funcionario falta a su obligación funcional, a sus competencias funcionales. Y en ese contexto se consuma, pues, el delito. Y en el presente caso, señor magistrado, el señor Jorge Luis Ortiz Marreros era el funcionario que tenía la competencia para nombrar prefectos y subprefectos. Eso es por ley. Y eso el mismo Ministerio Público lo ha postulado en el pasado. Y hay audiencias que están registradas, grabadas, donde dicen que eso formaba parte de sus funciones. Y ahora, ¿no es cierto?, nos dicen lo contrario, dice que eso no formaba parte de sus funciones. Entonces, señor magistrado, aquí tenemos que entrar a discutir si efectivamente
¿no es cierto? El nombramiento de prefectos, subprefectos, era una función legítima del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, o por el contrario, excedía pues su ámbito competencial, lo que nos ubicaría fuera del ámbito del delito de cohecho pasivo propio. Entonces, por esas dos cuestiones, ¿no es cierto?, nosotros consideramos que en el presente caso no se verifica la tipicidad del delito de organización criminal y le solicitamos muy respetuosamente que acojan nuestros argumentos y declare fundada nuestra excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por respetar también el tiempo que se le asignó. Fiscalía, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señor magistrado. Bueno, hemos escuchado los cuestionamientos de la defensa del investigado Nicanor Boluarte Segarra y en principio vamos a detallarlos como tres. Uno de índole procesal, bueno, que escapa totalmente a la naturaleza de este incidente, que es de excepción de improcedencia de acción, donde se tendrían que discutir y la defensa tendría que abocarse a cuestionar la tipicidad de los hechos, pero que merece la pena, señor magistrado, poder también nosotros como representantes del Ministerio Público poder zanjar e indicar que inclusive ya la quinta sala penal de esta Corte Nacional ha mencionado en la resolución a la cual ha hecho mención la defensa y que ha merecido o merece la presente audiencia, que es la resolución número 13, de fecha 5 de noviembre del 2025. La quinta sala reconoce que nuestra facultad como directores de la investigación, inclusive dentro de una formalización de la investigación preparatoria, es poder precisar las imputaciones e inclusive las calificaciones jurídicas. Entonces, esto también encuentra respaldo, señor magistrado, en la misma disposición en la misma resolución que nosotros hemos indicado, pero y que la defensa ha mencionado y ha catalogado de manera subjetiva como una suerte de conveniencia. Y esta presente disposición fiscal número 42, la cual precisa bajo un principio de imputación necesaria, que aún así la precisión de las imputaciones, que en este caso ha recaído sobre cuáles son los deberes específicos del señor Jorge Luis Ortiz Marreros como director general de Gobierno Interior, tampoco merece pues una fundabilidad y una excepción de improcedencia de acción. Y eso ya también lo ha mencionado la Corte Suprema de Justicia en la casación 392-2016 en Arequipa. Esto es lo que Fiscalía está haciendo con esta disposición fiscal número 42, ha sido precisar en base a términos de imputación necesaria lo que ha correspondido a los deberes especiales que habría violentado el señor Jorge Luis Ortiz Marreros en mérito a sus competencias y que forman parte pues de la imputación que se le ha establecido en el marco del cohecho pasivo propio. Ahora bien, descartamos cualquier tipo de cuestiones subjetivas que ha alegado la defensa de que esto corresponde a cuestiones de conveniencia. Y la disposición fiscal número 42, vamos a corregir a la defensa, no es una disposición de adecuación. Nosotros no nos estamos adecuando a los cuestionamientos de la quinta sala o de la Corte Nacional, no nos estamos adecuando a los cuestionamientos de la defensa, en modo alguno. La única adecuación que ha existido ha sido la adecuación a la ley 32.138. Lo que sí corresponde a esta disposición 42, y vuelvo a lo mismo, por imputación necesaria, es una disposición de precisión de los hechos y de las imputaciones fácticas. ¿Para qué? Para que en la presente audiencia se pueda pues discutir efectivamente cuál es la diferencia entre la competencia del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, de acuerdo al ROF del Ministerio del Interior, y los deberes especiales a los que habría faltado y por lo cual Fiscalía imputa que se habría configurado el delito de cohecho pasivo propio de acuerdo al párrafo segundo del artículo 393. Superado ello, vamos ya ahora sí, señor magistrado, a dedicarnos a desarrollar los dos únicos cuestionamientos que la defensa a lo largo de todas estas audiencias de este presente incidente ha ido sosteniendo, ¿no? Que básicamente es en cuanto al elemento teleológico de la organización criminal, que según lo que menciona, no habría pues ningún tipo de finalidad delictiva de esta agrupación de personas, en tanto pues circunscribe a que esta actuación se habría basado en un fin político.
Inclusive ya hemos escuchado también en su oportunidad que trata de equiparar el caso Cócteles y a esta sentencia del Tribunal Constitucional que de alguna manera zanja que lógicamente la organización de personas para poder constituir un partido político, registrarse ante el Jurado Nacional de Elecciones y aún así obtener puestos públicos, pues en modo alguno corresponde a una finalidad política y más aún cuando reciben aportes. Esto es en el caso Cócteles, que no es igual, señor magistrado, que este presente caso que venimos siguiendo en el expediente 203-2024, por cuanto lo que nosotros lo que investigamos nosotros no son aportes de personas externas, neutras, sino por el contrario, nos basamos en lo que en sí mismo, a partir también de este caso Cócteles, ha recogido ya el Acuerdo Plenario 1-2017-SPN, Fundamento Jurídico Vinculante 22. Ciertamente, una estructura partidaria no puede equipararse a una organización criminal. Pero, ¿qué ocurre en el presente caso? Y que también lo ha recogido este Fundamento 22 al cual hacemos alusión. Sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal propia. Señor magistrado, Fiscalía no le está atribuyendo alguna suerte de responsabilidad de persona jurídica a este partido Ciudadanos por el Perú. Le estamos atribuyendo, sí, una suerte de actividades delictivas a este grupo de personas que, apartándose de este velo protector de la organización partidaria, a la cual, dicho sea de paso, señor magistrado, hay que recordar que en todas las audiencias de este caso, la defensa del señor Nicanor Boluarte Segarra ha negado vinculación con el partido político Ciudadanos por el Perú. Es decir, a diferencia del caso Cócteles, donde existía un reconocimiento partidario de la investigada, en el presente caso el señor Nicanor Boluarte, incluso por sus propias palabras y de la defensa, niega total vinculación con este partido político. Entonces, aún bajo esos esquemas, no es pues equiparable, señor magistrado, esta suerte de ausencia de la finalidad teleológica. La finalidad teleológica recae en la obtención de beneficios económicos que ha obtenido esta presunta organización criminal a través de la instrumentalización de funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos tenían que dar no aportes al partido político, como personas libres en su ejercicio político. Estas personas estaban condicionadas a mantenerse en el cargo bajo la consecuencia de dar aportes mensuales, no al partido político Ciudadanos por el Perú en ejercicio legítimo de su derecho, que aún así está proscrito la actividad proselitista para los funcionarios públicos. Y eso también lo dice el ROF del Ministerio del Interior, sino que eran aportes para la presunta organización criminal. Todo ello destinado a los intereses de la presunta organización criminal. ¿Quiénes son los intereses de la presunta organización criminal? Los prefectos y subprefectos que realizaban estos pagos, porque no podríamos llamarlo aportes, estos pagos económicos, no lo disponía, el destino de estos pagos económicos no lo disponían los subprefectos y prefectos. Por el contrario, ellos tenían el total convencimiento que a través de estos pagos podían mantenerse en el cargo, porque de lo contrario cesarían el cargo. Esta distribución del dinero recogido, condicionado por parte de estos miembros de la presunta organización criminal, liderado presuntamente por el investigado Nicanor Boluarte Segarra, se utilizaron finalmente para poder inscribir al Partido Ciudadanos por el Perú y para poder sostener al Partido Ciudadanos por el Perú, que esto en modo alguno no fue la voluntad de estas personas, de estas autoridades políticas, de aportar al partido político Ciudadanos por el Perú. Y esto es una importante diferencia que se debe tener en cuenta, señor magistrado. Ahora, con la instrumentalización de estos funcionarios públicos, que no solamente dieron dinero de por medio, sino también que representaron una ganancia económica para esta presunta organización criminal en cuanto al ahorro de la mano de obra para el recabo de fichas de afiliación, que esto ya no corresponde propiamente a un aporte, si queremos decirlo de esa manera.
sino corresponde a un ahorro de la mano de obra para poder recabar fichas de afiliación. ¿Qué duda cabe que un funcionario público pues tenga como prohibición utilizar su cargo para poder obtener fichas de afiliación que corresponden finalmente a los intereses de esta presunta organización criminal? Sin dejar de lado, por supuesto, señor magistrado, que gracias a todas estas fichas de afiliación que en buena parte fueron reunidas por estos subprefectos, cuyos testimonios hemos recabado y han aceptado que también era parte de los condicionamientos, pues ha permitido que este partido finalmente haya sido inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y digo esto, señor magistrado, porque recordemos que en su momento, antes de que se inscriba, la defensa indicaba que nuestra finalidad, que ahora ha sido superada ya como un beneficio económico, finalmente en cuanto al elemento teleológico, pues era una finalidad futurista. Y no, realmente la tesis que marcaba Fiscalía finalmente habría sido plasmada de esa manera, ¿no? Sí, Doctora, las instancias... ya concluya, por favor, venció su Sí. tiempo. Gracias. Gracias, señor magistrado. Ahora, para culminar este último punto en cuanto a la violación de sus obligaciones. Ciertamente, nosotros en disposiciones fiscales anteriores indicamos que parte de estos delitos fines que tenía la presunta organización criminal era el cohecho pasivo impropio, indicando que estas designaciones de subprefectos por parte de Jorge Luis Ortiz Marreros y propuesta de prefectos por parte del mismo ante el viceministerio del Interior correspondían pues a parte de sus obligaciones. Y esto, señor magistrado, lo hemos superado ya con las disposiciones fiscales 40 y 42, por cuanto ciertamente en su momento el error de calificación jurídica de la Fiscalía era asimilar o equiparar la competencia funcionarial con los deberes especiales. Y para ello sí le pediría, señor magistrado, que me permita un minuto para poder desarrollar lo que corresponde aparte de la teoría de infracción de deber funcionarial que es aplicable en este caso y que nos va a permitir delimitar la competencia del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Intervención. La réplica le voy a dar porque voy a ver si es necesario que usted amplíe. Cierre su intervención, por favor, doctora. Sí, gracias, señor magistrado. Para esta fiscalía, la violación de las obligaciones del señor Jorge Luis Ortiz Marreros ya incluso están establecidas en la disposición fiscal número 42, que no corresponden al ROF del Ministerio del Interior, donde está la competencia, sino que corresponden a sus deberes de probidad, su deber de transparencia, su deber de actuar bajo una transparencia y sin que su función esté marcada por la recepción de alguna dádiva o ventaja. Esto lo hemos encontrado porque es un deber específico positivizado tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo General, artículo 4, numeral 1.5, Ley Marco del Empleo Público, artículo 16, literal D, y la Ley 27.815, artículo 6 y artículo 7. Eso, señor magistrado, para culminar. Muchísimas gracias. Bien, vamos a dos temas que me gustaría que trabajen. Lo primero es si estas actualizaciones de la imputación en cuanto al marco fáctico jurídico es propio de la potestad de la Fiscalía o hay un exceso en la misma, ¿no? Y si ese exceso que se denuncia también en el término de apuntalar un cuestionamiento, tiene incidencia o no en la excepción de improcedencia de acción, ¿ya? Y lo otro, si hubo un exceso o no en la precisión de la imputación. Y lo segundo es si esta actualización de la calificación jurídica señalando la Fiscalía que lo único que ha hecho es establecer que hubo un error en la calificación jurídica, pero que ahora tendría su causa normal debido a que el funcionario Ortiz Marreros habría pues realizado diversos actos contrarios a sus funciones, ¿no? Bien, si esta actualización de la calificación jurídica en cuanto al tipo penal debe trabajarse con la actualización de la Fiscalía
o simplemente se tiene que tener en cuenta el sustrato fáctico para resolverse, ¿no? Es decir, ¿basta la imputación jurídica para analizar el elemento teleológico o es que es necesario analizar el sustrato fáctico? Y si el juzgado puede apartarse o no de la calificación jurídica de la fiscalía para determinar si el hecho es típico o atípico, ¿ya? Bien, vamos a la segunda ronda. ¿Se entendió, no? Los dos puntos. Si hubo exceso en la precisión de la imputación, y si eso tiene impacto en la excepción. Y lo segundo, acerca de si el tema, si el hecho es típico o atípico, basta tener en cuenta la imputación jurídica de la fiscalía, o el juzgado puede sustentarse únicamente en el sustrato fáctico, incluso apartándose de la calificación jurídica del fiscal, ¿no? Porque eso es lo que está planteando. Al final, doctor procurador, no se preocupe, al final le voy a dar uso de la palabra. Bien, doctor Vivanco, lo escucho. Muchas gracias, señor magistrado. Con relación a lo primero, nosotros vamos a insistir en que aquí ha habido un exceso. Nosotros podemos rotular y llamar a la actividad de la Fiscalía de distintas maneras. Adecuación, precisión, digamos que en el ámbito, ¿no es cierto?, de la etiqueta tenemos un gran abanico de posibilidades. Pero en todos los casos es una cuestión formal. Para el particular tenemos que analizar materialmente lo que está haciendo la Fiscalía. Y la Fiscalía, sobre pretexto, ¿no es cierto?, de adecuar, de precisar, qué sé yo, me está cambiando la imputación. Y la imputación cambia porque cambian los delitos. Entonces, pasamos de cohecho activo genérico a cohecho pasivo impropio, a cohecho pasivo propio, y así vamos jugando, ¿no es cierto?, con todas las figuras conforme la Fiscalía lo considera. Y esto, señor magistrado, es bien importante porque ya hemos escuchado nosotros que estos cambios se sustentan en la supuesta progresividad de la investigación y sobre esa base se justifica, y eso no es verdad, señor magistrado, porque la imputación es una sola. La imputación no cambia. Claro, la investigación es progresiva, por supuesto, la investigación va creciendo. Yo voy, ¿no es cierto?, corroborando mi hipótesis, pero mi hipótesis es una sola. La única posibilidad en la que yo pueda incorporar, ¿no es cierto?, elementos distintos a mi hipótesis y cambiar la imputación es en la medida que aparezcan hechos nuevos, hayan hechos nuevos. Y acá no hay hechos nuevos, señor magistrado, los hechos son lo mismo desde la formalización. Entonces, no podemos nosotros admitir, o sea, a mí se me hace muy difícil, ¿no es cierto?, admitir que la Fiscalía, ¿no es cierto?, no pudo calificar bien los hechos desde el principio. O sea, a mí me dicen primero, me dicen una cosa, después me dicen otra, después me dicen otra, después me dicen otra. Entonces, la Fiscalía es un órgano absolutamente competente. O sea, tiene la capacidad de analizar los hechos y tipificarlos desde un principio. No podemos admitir que los hechos se cambien de manera inopinada sobre la base, ¿no es cierto?, de recursos como la precisión o como la adecuación. Y con relación a si es que tienen o no tienen vinculación con la tipicidad, por supuesto que tienen, señor magistrado, porque cambian el delito. Si usted me dijera, la Fiscalía, ¿no es cierto?, ha precisado un elemento de la tipicidad del delito por el cual usted viene siendo investigado desde el principio, yo no tendría ninguna objeción. Pero mi objeción es todo lo contrario. No me precisan elementos de la tipicidad. Lo que hacen es me cambian el delito. Y si cambian el delito, evidentemente me cambian pues la imputación, me cambian toda la estructura sobre la base de la cual yo tengo que ejercer una defensa. Y esa es mi objeción, y ahí es donde radica para nosotros, desde nuestra posición, el abuso. Y tiene una incidencia en la tipicidad, evidentemente, porque cambiamos los delitos. Lo segundo es que si es que tenemos que atender o no tenemos que atender el sustrato fáctico, y evidentemente sí, señor magistrado. O sea, nosotros no hemos dicho en ningún momento que no existe el delito de organización criminal, no es una excepción que se base pues en una tipicidad absoluta, sino relativa, en el que nosotros tenemos que, como le digo, de una perspectiva material, tenemos que analizar cuál es el contenido de la imputación.
Y desde esa perspectiva, señor magistrado, el tema es bien sencillo, porque hemos escuchado pues una narración extensa de hechos y de justificaciones, pero acá el tema es puntual, señor magistrado. Centrémonos en la discusión. Y para eso hay que responder, ¿no es cierto?, una pregunta bien sencilla. La inscripción y sostenimiento de un partido político corresponde al elemento teleológico de una organización criminal. Esa es la pregunta que tenemos que responder, y eso es lo que tendría que decirnos el Ministerio Público. Para nosotros no. No podemos criminalizar una actividad política, y menos rotularlo como organización criminal. Esa es nuestra objeción y es por lo cual hemos postulado la tipicidad. Y finalmente, señor magistrado, cuando hemos escuchado que se han referido al delito de cohecho pasivo propio, la Fiscalía está diciendo que el señor Ortiz Marreros ha violado sus deberes funcionariales porque no ha actuado ni con probidad ni con transparencia, y que eso está positivizado, y citan la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Empleo Público, el Código de Ética. Señor magistrado, por favor, nosotros no podemos criminalizar criterios éticos. Esas leyes, esos dispositivos legales que han citado, están pensados para procedimientos administrativos, para ser aplicados en el ámbito del derecho administrativo. Nosotros no podemos elevar a la categoría de delito una infracción ética. Imagínese usted, señor magistrado, cuántos años en el tiempo retrocederíamos en el derecho penal si nosotros elevamos a la categoría de delito una transgresión ética. El derecho penal se rige estricta y exclusivamente por la protección de bienes jurídicos, que son intereses que están claramente estipulados, ¿no es cierto?, en nuestra Constitución. Entonces, pretender lo contrario, ¿no? Sería, pues, como le digo, un grave error, y marcaría, pues, un precedente que claramente es incorrecto. Con este argumento termino mi segunda intervención y le agradezco por el tiempo y la paciencia. Muchas gracias, doctor. Fiscal, adelante, su intervención. Sí, gracias, señor magistrado. Bien, respecto al primer punto controvertido, relacionado a las actualizaciones que haya realizado la Fiscalía, si esto corresponde o no a un abuso, en modo alguno, señor magistrado, nosotros indicamos o sostenemos, mejor dicho, que esto corresponde a un abuso por parte de las facultades del Ministerio Público. Por el contrario, la investigación, como ya lo ha dicho la defensa, y no es porque fuera un argumento cliché, sino porque incluso legalmente y a nivel del Acuerdo Plenario 2-2012, Fundamento 6, reconoce la progresividad de la investigación. Pero esta progresividad de la investigación está de la mano de la progresiva delimitación del posible objeto procesal. Es decir, el Ministerio Público, a lo largo de la investigación preparatoria, puede delimitar con mayor perfeccionamiento cuál es el objeto de imputación. Ahora, la defensa indica que nosotros le venimos cambiando los delitos. Y esto es algo totalmente ajeno a la verdad, por cuanto la disposición fiscal 40 corresponde del 21 de octubre del 2024. Hasta ese momento, Fiscalía realizó una precisión de los hechos, una ampliación ciertamente de la imputación fáctica, y advirtió como calificación jurídica de estos, del factum, el cohecho pasivo propio. En la disposición fiscal número 42, que es de fecha 5 de enero del 2026, y que ha sido notificada dentro de las 24 horas, como nos exige la norma procesal penal en el artículo 127, pues lo que no hace es cambiar los delitos, como nos trata de soslayar la defensa. Por el contrario, en mérito a una defensa eficaz que puede realizar la defensa del señor Boluarte Segarra, y también a una imputación necesaria, se ha precisado cuáles son los deberes específicos sobre los cuales, y dentro de su competencia de funcionario público del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, habría faltado. Ahora, sobre los deberes específicos me voy a pronunciar en el siguiente
punto controvertido. Ahora, lo cierto, señor juez, es que si es que esta precisión que ha realizado la Fiscalía, porque es una precisión, no es una modificación de la calificación jurídica, que tampoco estaría proscrita, por cuanto incluso se reconocen calificaciones jurídicas alternativas como una facultad del Ministerio Público que se encuentra prevista en el artículo 336, inciso 2, y que formó parte de la fundamentación medular de la resolución judicial número 13 del 5 de noviembre del 2025 de la Quinta Sala Penal de Apelaciones, reconociendo que lógicamente Fiscalía tiene pues esta facultad de delimitar de manera progresiva la imputación fiscal. Ahora, esta precisión, señor magistrado, no tiene incidencia en la excepción de improcedencia de acción. Ya lo hemos mencionado, inclusive en la casación número 392-2016 Arequipa, en cuya ratio decidendi recoge que una falta de imputación necesaria, aun cuando la Fiscalía no hubiera establecido dónde están regulados los deberes específicos del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, aun cuando no lo hayamos hecho, que sí lo hemos realizado en la disposición fiscal número 42, pues esta falta de imputación necesaria o los aspectos de imputación necesaria no son supuestos para amparar una excepción de improcedencia de acción. El cuestionamiento de la defensa es totalmente impertinente a lo que realmente importa en cuanto a la excepción de improcedencia de acción. Ahora bien, en cuanto al segundo punto controvertido, que si es que el hecho es típico o no es típico y si el juzgado puede o no apartarse de la calificación jurídica de la Fiscalía, en efecto, ya la defensa en sus términos nos ha tratado de indicar que la imputación fáctica, los hechos que ha traído Fiscalía, en modo alguno van a estar circunscritos en una tipicidad absoluta. Lo que cuestiona, entendemos nosotros, es que no están bajo la regulación del delito de organización criminal, que bajo ya mi intervención anterior lo hemos también descartado. Ahora, en cuanto a si el hecho es típico o no es típico, ciertamente, señor magistrado, el hecho es típico y configura un delito de organización criminal bajo la ley 32.138. Tiene como elemento teleológico no una finalidad política, como lo indica la defensa, tiene una finalidad económica e inclusive tiene un apoderamiento de una cadena de valor que corresponde al servicio público del Estado. Entonces, esto ya lo hemos recogido expresamente en la disposición fiscal número 40, a la cual ha hecho eco la disposición fiscal 42 de fecha 5 de enero del 2026. Con respecto a los deberes específicos del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, y Fiscalía ha indicado que hemos superado esa anterior calificación jurídica del cohecho pasivo impropio, hay que mencionar, de acuerdo a la teoría de infracción de deber, por cuanto ya la defensa hemos escuchado ya en reiteradas intervenciones que ha tenido, que estos deberes específicos no pueden ser de naturaleza administrativa, mucho menos ética, lo que ha mencionado. Ahora, existe acá una confusión persistente por parte de las alegaciones de la defensa en cuanto a la competencia funcionarial. Y es que este delito de cohecho pasivo propio, en principio, para advertir la existencia de un autor, tenemos que advertir la existencia de un funcionario público que tenga competencias funcionariales. Y esto lo encontramos en el ROF del Ministerio del Interior. El señor Jorge Luis Ortiz Marreros se le está imputando la condición de autor del cohecho pasivo propio por cuanto él tenía en su cargo la Dirección General de Gobierno Interior y dentro de sus funciones de competencia era proponer la designación de prefectos y designar a subprefectos provinciales y distritales a nivel nacional. Entonces, desde allí pasamos el primer baremo de que estamos ante un funcionario público con competencia. Si el señor Jorge Luis Ortiz Marreros no tuviera estas competencias específicas,
no estaríamos pues acá dentro de la figura de autor. Aun cuando sea funcionario público, podríamos incluso estar hablando hasta de una suerte de cómplice, que no es el caso. Por eso es que nosotros estamos aquí bajo la teoría de la infracción de deber, hablando de un funcionario público que responde bajo su cualificación funcionarial, que tendría que responder en calidad de autor. Ahora, los deberes especiales, específicos, positivizados, que ya lo hemos precisado en la disposición número 42 y que, correcto, reposan en la probidad, reposan en la transparencia, reposan en las designaciones que estén apartadas de todo tipo de intereses particulares. Y esto está más que establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la Ley Marco de Empleo Público y, correcto, en una ley del Código de Ética, pero que tiene, valga la redundancia, rango de ley. Ahora, uno de los precursores de la teoría de infracción de deber es Klaus Roxin. Klaus Roxin, señor magistrado, y nos permitimos citar, menciona que estos deberes especiales positivizados del funcionario público tienen naturaleza extrapenal. Extrapenal, es decir, ¿dónde lo encontramos? En los reglamentos, leyes administrativas. Administrativas. Entonces, los deberes especiales de todo funcionario público lo hemos advertido, en este caso concreto, el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, en las leyes de naturaleza administrativa que hemos citado. Leyes que exigen que el funcionario público, dentro de sus competencias de designación de subprefectos y propuesta de prefectos, lo realice con total transparencia, sin ninguna motivación externa, y mucho menos con fines de la presunta organización criminal. Entonces, señor juez, nosotros advertimos que no existen fundamentos algunos, ni de hecho ni de derecho, para poder sostener que esta excepción de improcedencia de acción resulte ser fundada. Gracias. Gracias. Bien, lo voy a compensar al doctor, ¿ya? Porque ha tenido un exceso en el tiempo, la doctora. Ha ido de 10, a ver, la fiscalía, sí, ha tenido un exceso en el tiempo. El doctor Vivanco ha tomado 6 minutos en la segunda ronda y la doctora Angulo ha tomado 10 minutos, es decir, un exceso de 4. ¿Ya? Doctor, a ver, lo voy a compensar el tiempo, 4 minutos, para que usted pueda responder, en todo caso, a la fiscalía sobre ello. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado, dos cuestiones absolutamente puntuales. Y es que el Ministerio Público ha hecho referencia a dos conceptos para justificar estas adecuaciones, precisiones que se hace de la imputación, y son la progresividad de la investigación, y luego ha referido la progresividad de la imputación. Y aquí hay un error, señor magistrado. La progresividad de la investigación, ¿no es cierto?, es una figura que está admitida en la medida, ¿no es cierto?, que aparezcan hechos nuevos distintos a la hipótesis investigativa, lo que no sucede en este caso, porque los hechos son los mismos desde el principio. Lo segundo, señor magistrado, es la progresividad de la imputación. Eso no existe. Eso no existe. Es inconstitucional sostener que la imputación es progresiva. La imputación, la tesis, la hipótesis imputativa es una sola. No es que yo imputo un delito y en el camino voy viendo cómo lo voy cambiando, ¿no es cierto? Salgo de pesca, como se dice, no, de manera común, para ver qué delito encuentro. Eso no funciona así, señor magistrado, es inconstitucional. Y lo segundo es que nos han referido pues que el delito de cohecho pasivo propio tiene que ver con la teoría de la infracción de deber, pero yo no voy a entrar en detalles, señor magistrado, porque la verdad es que tampoco he escuchado una exposición, ¿no es cierto?, desde una perspectiva dogmática que nos presente pues una
una estructura clara, compleja, lo que debe entenderse por ello. Pero lo que yo sí le puedo decir, señor magistrado, de manera general, es que la teoría de la infracción de deber tiene un nivel de pertinencia en aquellos casos complejos donde la teoría del dominio del hecho no es suficiente para poder entender cómo funciona la autoría o la participación, la intervención criminal en determinados delitos de función. Y este no es el caso, señor magistrado. Acá está claramente establecido, y la Fiscalía lo dice, además. No dice, la persona encargada de nombrar prefectos y subprefectos según el ROF es Jorge Luis Ortiz Marreros. Pero ha faltado a sus deberes, ¿ah? ¿Por qué? Porque no ha actuado con probidad, no ha actuado con transparencia, criterios éticos, ¿no es cierto? O sea, nuevamente volvemos al tema de criminalizar criterios éticos. Entonces, eso es una perspectiva incorrecta. Con esas dos cuestiones, señor magistrado, le agradezco el tiempo y la prórroga que me ha concedido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. He escuchado ambas partes. Vamos ahora con la Procuraduría, ¿ya? No se preocupe, doctora Angulo. Solamente voy a pedir si van a intervenir, si van a introducir que sea algo nuevo y voy a habilitar, no se preocupe, ¿ya? Vamos con el doctor Correa. Doctor Correa, le voy a pedir que, porque esta es una discusión básicamente con la Fiscalía, entiendo que el tema de la imputación puede tener incidencia en la reparación civil, pero aún así, por favor, ideas nuevas, por favor, ¿ya? Ideas nuevas. 3 minutos nada más, doctor, puntual nada más. Gracias. Señor juez, muchas gracias, pero me veo obligado también a reforzar algunas cosas que también se han dicho, porque el escrito que pidió la subsanación de la calificación jurídica, en todo caso, en su momento lo hizo la Procuraduría Pública. ¿Por qué, señor juez? Y la primera pregunta que usted establecía en este debate, no es que se han variado los hechos. Desde el día 1, el hecho crucial, central, que nos llama a la excepción es el siguiente. Por voluntad de la organización criminal, Jorge Luis Ortiz Marreros designaba funcionarios. Ese es el hecho que equivocadamente, en algún momento, se vio como cohecho pasivo impropio y en otros casos como propio, a partir de un error de verificar de si cumplían los prefectos o subprefectos los requisitos. Cuando ese hecho fáctico es propio de un nombramiento, ilegal o no. Pero el hecho que convoca al cohecho pasivo es simplemente el hecho de yo aceptar, designar, por voluntad de una organización criminal. Ese es el hecho básico que se ha venido desde el principio. No ha habido ninguna variación. Ahora, han habido errores, efectivamente, como ya lo ha reconocido el Ministerio Público, en la calificación jurídica. Y eso es posible, que se varíe la calificación jurídica en el proceso, sí es posible. No es inconstitucional. Incluso está positivizado. Si lecturamos, si me permite, el artículo 349, inciso 2, se refiere a que la acusación, terminada la investigación, puede referirse a hechos contenidos en la formalización, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Entonces, la imputación fáctica, señor juez, ha sido la misma. Con la disposición 41 y 42, con esta última, se ha agregado hechos, premisas fácticas necesarias que se refieren a obligaciones funcionariales. Eso sí se ha agregado ahora, esas premisas fácticas, pero no es que se han cambiado los hechos arbitrariamente. Ha habido un error en la calificación jurídica. Refuerzo lo siguiente, señor juez. Se hace una sección de improcedencia de acción y no se desmenuza el tipo penal. El tipo penal de cohecho pasivo propio, que está en el artículo 393, te señala lo siguiente: funcionario que acepta o reciba donativo para realizar o omitir un acto. Si el tipo penal se quedara ahí, acto, solamente para realizar o omitir un acto, yo creería la tesis de la defensa técnica que dice, identifícame cuál es el acto y vamos a ver qué actos puedo hacer. Nada más. Pero el tipo penal sigue. ¿Y qué dice? Para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones. Tenemos dos elementos normativos dentro de este tipo de cohecho pasivo propio: acto y obligaciones. Tenemos que identificar actos competenciales del funcionario y obligaciones del funcionario. Y esas obligaciones son las que se tienen que infringir con el acto omitido o el acto activo que se va a realizar. Así se explica el cohecho pasivo propio y por eso se explica su mayor penalidad respecto del impropio. Ahora,
Si aceptáramos la tesis, señor juez, de que tenemos que remitirnos solamente al MOF para que sea punible el cohecho pasivo propio, caeríamos en el absurdo de pedir, por ejemplo, de que la función en el MOF diga lo siguiente, que no designes prefectos y subprefectos por voluntad de una organización criminal. Como en el MOF dice que mi función, mi competencia es no designar funcionarios por voluntad de una organización criminal, si a mí me imputan que lo he designado por voluntad de la organización criminal, entonces ahí infrinjo. Si no, no lo infringo. Absurdo. En el MOF te dicen tus competencias, qué actos, pero cómo debes ejercer estos actos, si lo haces bien o mal, si violentas en el ejercicio de este acto tus obligaciones, es otra cosa. Y las obligaciones no están en el MOF, están en el Código de Ética, en la Ley de Procedimiento Administrativo, y eso no lo dijimos desde ahora, lo dijimos en la discusión de sala. Incluso la jueza superior también nos preguntó, usted, señor procurador, está diciendo de que hay un deber en el delito de infracción de deber que está en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y yo le digo, no, usted se está confundiendo entre acto competencial, que está en el MOF, siempre, y las obligaciones funcionales. Solamente para precisar ello. Para terminar con el tema que no he visto que le hayan respondido, señor juez, si en una sección de procedencia de acción, ¿hasta dónde va la competencia del juez? Si se tiene que solamente verificar el tipo penal imputado o tiene más competencia. Lo dijimos en sala y también en una casación excepcional porque hemos impugnado el caso de Zenobia, que es otra imputada en este proceso penal. La excepción es cuando el hecho no es delito. No es cuando el hecho no es el delito imputado en la disposición de formalización en el requerimiento acusatorio. El juez, como garantista, debe verificar si la hipótesis fáctica se puede adecuar no solamente al hecho imputado, sino a cualquier hipótesis recogida en el Código Penal. Y es por eso que en esa casación excepcional también nosotros dijimos, no solo se equivocó el Ministerio Público, se equivocó también el juzgado, porque teniendo el hecho claro, no nos vamos a ir por una tesis de cohecho pasivo impropio, cuando la tesis imputativa fáctica, no jurídica, te dice que Jorge Luis Ortiz Marreros, desde el día 1, designa prefectos y subprefectos por voluntad de una organización criminal. Así de simple. Por esas razones, señor juez, solicito que se declare infundada la sección de procedencia de acción. Bien, hemos terminado. Fiscal, iba a introducir algo nuevo. Por favor, le voy a pedir que no sea reiterativo de lo que ya se ha dicho. ¿Y qué tiempo va a tomar? ¿1 minuto, 2 minutos de consulta? Solo 1 minuto, señor juez. 2 minutos le activo y también al doctor Vivanco, ¿ya? Adelante, para que pueda. Respecto a la potestad del fiscal de modificar la calificación jurídica, más no los hechos durante la investigación preparatoria, que ya incluso lo ha mencionado el representante de la Procuraduría Pública, que está normativizada en el artículo 349 del Código Procesal Penal, pero también ha sido objeto de un caso que recae en el caso César Inostroza en el expediente 6-2018, que en suma menciona que durante la investigación preparatoria el fiscal puede modificar la calificación jurídica, más no los hechos. Entonces, es perfectamente posible y no es inconstitucional. Luego, respecto al desarrollo que hemos indicado, recogiendo la doctrina de Klaus Roxin sobre la teoría de infracción de deber, también esa doctrina ha sido ya de recibo por parte de la doctrina nacional y lo podemos inclusive encontrar en el artículo desarrollado por el doctor Raúl Parión Arana, denominado La teoría de los delitos de infracción de deber y el principio de legalidad, que recoge en sencillo, señor magistrado, lo que ya nosotros hemos indicado, ¿no? Que los deberes especiales están positivizados en las normas administrativas. Gracias. Doctor Vivanco. ¿Va a decir algo? Sí, señor magistrado, muy puntualmente, ¿no? Con relación a lo expresado por el representante de la Procuraduría, él ha hecho alusión que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros ha actuado, dice, por voluntad de una organización criminal, y eso lo engancha pues con el argumento del cohecho, etc. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos referimos a la voluntad, estamos ya entrando a un aspecto de tipicidad subjetiva, que es la motivación con la cual actúa el sujeto.
Pero para nosotros poder entrar al espacio de lo que es la tipicidad subjetiva, primero tenemos que analizar la tipicidad objetiva. Y objetivamente, ¿cierto? La designación de prefectos y subprefectos forma parte de las atribuciones del señor Ortiz Marreros. Entonces, verificado eso, no tiene ya cabida en el marco de un análisis de tipicidad seguir pues con el elemento subjetivo. Y lo segundo, simplemente con relación a la teoría de infracción de deber, yo entiendo que hay ahí algunas referencias sin mayor desarrollo, pero también hacerle presente, señor magistrado, que hay un sector de la doctrina que niega la existencia de los delitos de infracción de deber. Entonces, hay una discusión de por medio, ¿no? Y en este caso, como le digo, si nosotros nos adscribimos a la teoría del dominio del hecho, no necesitamos recurrir a un deber especial de infracción, por cuanto objetivamente la conducta corresponde a las atribuciones legítimas del funcionario. Muchas gracias. Bien, mi agradecimiento tanto a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensa Técnica por haber llevado un debate técnico sobre esta materia, atendiendo a que ha habido una actualización de la imputación también mediante la disposición fiscal número 42, y además que se trata de un tema complejo. Este despacho se va a reservar y luego va a comunicar su decisión, ¿ya? Por escrito, ¿ya? Eso es lo que voy a decidir. Bien, doctores, ¿algo más que decir? Si no, para allá para cerrar la audiencia. Entiendo que no. Bien, vamos a cerrar la audiencia siendo las 10:26 de la mañana. Buenos días con todos. Gracias. Buenos días, hasta luego. Buenos Gracias. días con todos, muchas gracias. Muy buenos días con todos.